Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como mucho me lo habéis preguntado por las redes sociales y en algún que otro comentario de los vídeos anteriores, os voy a dar mi punto de vista sobre cuándo es la mejor época para comprar canarios. Sin más, empezamos. Los canarios evidentemente los podemos adquirir durante todo el año, pero hay determinados momentos que son más recomendables, principalmente por dos motivos. Por un lado, porque los pájaros están más desarrollados morfológicamente, es decir, porque podemos apreciar correctamente cómo es el pájaro, y por otro lado, porque tienen un sistema inmunológico mucho más desarrollado, con lo que vamos a garantizar en cierta medida que la adaptación a nuestro aviario sea mucho más eficaz. En el caso de España, uno de los mejores momentos para comprar canarios sería después del verano, es decir, después de la temporada de muda, que normalmente finaliza durante el mes de septiembre. Por lo tanto, una de las épocas en las cuales los creadores de canarios suelen incorporar canarios a su aviario son los meses de septiembre a noviembre, meses en los que el pájaro ya ha terminado de hacer la muda correctamente y prácticamente ha terminado de desarrollarse, por lo que en estos momentos podemos apreciar al pájaro tal y como es, cosa que podría llevarnos a equivocación si adquirimos un canario durante la muda o que aún no esté completamente mudado. También, al adquirir los canarios de septiembre a noviembre o incluso hasta finales de diciembre, vamos a conseguir que los pájaros se adapten mejor a nuestro aviario, a la alimentación y a nosotros mismos, por lo que evidentemente después nos será más fácil emparejarlos y encerrarlos para garantizar una buena temporada de cría. No obstante, si por algún motivo necesitáis adquirir algún pájaro de última hora para vuestro aviario, en meses o en semanas próximas al inicio de la temporada de cría, lo recomendable es adquirirlo a un criador conocido, pero siempre teniendo en cuenta de que existe un porcentaje de riesgo de que no se reproduzcan adecuadamente, al no estar adaptados correctamente a nuestras instalaciones, a la alimentación e incluso por un posible estrés causado por el cambio de lugar o tras el viaje. Por lo tanto, respondiendo a la duda que mucho me preguntáis por las redes sociales, que por cierto os las dejo por aquí en pantalla para que estéis al tanto de las novedades del canal y de mi aviario, si tienes pensado incorporar algún canario a tu aviario, te recomiendo que compres canarios que hayan finalizado la muda y que siempre lo intentes hacer con suficientes meses de antelación a la cría para garantizar de esta manera una buena adaptación al lugar, realizar un buen periodo de cuarentena y por supuesto para preparar correctamente a los pájaros de cara a la temporada de cría. Y ya para finalizar, si tienes alguna otra duda sobre canarios o sobre cualquier otro tipo de pájaros, me la puedes dejar debajo en comentarios e intentaré respondértela como siempre en algún vídeo como es en este caso, o bien directamente te la responderé en la mayor brevedad posible siempre que el tiempo me lo permita. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos por las redes sociales y grupos de WhatsApp. Si quieres saber más sobre canarios u otro tipo de pájaros, te invito a que te suscribas gratis al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Aprovecho y por aquí te dejo más vídeos sobre canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.